Hola, somos de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeralda, sede Santo Domingo, Cantón La Concordia, de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, de la carrera Licenciatura en Administración de Empresas. Nuestro grupo está integrado por Anthony Valero, Lady Vargas y mi persona, Laura Cedeño. Actualmente nos encontramos cursando el sexto ciclo de Administración de Empresas paralelo B. Nuestro catedrático, ingeniero Julio César Caicedo Aldaz, impartiéndonos la cátedra de Gestión de Proyectos en el periodo 2020. Vamos a hablar de la unidad 1 y la introducción al diseño y evaluación de un proyecto de inversión. Tenemos como primer punto la generalidad de un proyecto. En sí, al proyecto se lo puede definir como un conjunto de actividades coordinadas que buscan cumplir un objetivo específico. Como segundo punto tenemos los conceptos básicos de forma genérica en el proceso de planificación. La planificación es un sistema eficaz para comparar la realidad alcanzada con la estimada anteriormente y corregir si es necesario las expectativas de la empresa. Tenemos tres tipos de planificaciones: estratégica, táctica y operativa. Como tercer punto tenemos ¿qué es un proyecto? Según Guido y Clemens, nos indican que un proyecto es un esfuerzo para lograr un objetivo específico, por medio de una serie particular de tareas y la utilización eficaz de los recursos. Tenemos dos tipos de proyectos: proyecto privado y proyecto público o social. Ya, tenemos el plan de programas. Este de aquí nos habla de que un plan de programas establece grandes objetivos y estos objetivos se desagregan de otros objetivos para conseguir el programa concreto. Ya, luego tenemos lo que son las fases de un proyecto. Las fases de un proyecto tenemos cuatro: inicio, planificación, ejecución y el cierre del proyecto. El inicio implica las tareas de definición del proyecto que consisten en acordar el alcance y la realización de los procedimientos necesarios. La planificación consiste en establecer las acciones que se llevan a cabo durante este proyecto y el tiempo que vamos a utilizar. La ejecución y monitorización nos hablan de que consiste en que cada miembro del equipo toma una matriz definida y realiza la tarea que se le ha sido asignada. Y por último tenemos el cierre del proyecto, que es la fase meramente administrativa, y es importante porque implica concluir eficazmente nuestro proyecto, de manera que todos salgan beneficiados de este. Tenemos lo que son los tipos de proyectos, que son, los tipos de proyectos que tenemos 5. La inversión de mantenimiento, la inversión de mantenimiento, que nos habla de las necesidades que tiene la empresa. La inversión, que nos habla del objetivo que se quiere cumplir la empresa al sustituir equipos obsoletos. Tenemos la inversión de crecimiento, esta se dirige a aumentar la producción. La inversión estratégica, que persigue reafirmar la empresa en el mercado, cubriéndola de riesgos potenciales. Y por último, la inversión impuesta, que esta se realiza por motivos, no se realiza por motivos económicos, sino por motivos legales. Tenemos lo que es la inversión, ejecución, que está conformada por 3 etapas. Planificación de la ejecución y diseño. Esta abarca la elaboración de implementación de un diseño organizacional, las negociaciones y trámites de contrato, que se incluyen los acuerdos finales entre los organismos involucrados. Y por último, la ejecución, que es la fase donde se comienza a concretar el proyecto y se llevan a cabo las obras físicas, la adquisición de maquinarias y mano de obra, etc. Tenemos la actividad y tarea. La actividad es la acción de la intervención sobre la realidad necesaria para alcanzar los objetivos. Y la tarea es la opción que se tiene como mínimo grado en concretación de la especialidad, es decir, la tarea es asignada después de una actividad. Tenemos la fase de un proyecto, que son el estudio de mercado, que consiste en analizar y estudiar la viabilidad de un proyecto; el análisis de la demanda, que requiere o solicita busca de satisfacción de una necesidad específica; y tenemos el estudio de mercado técnico. Esta en sí, su objetivo es determinar las condiciones operativas para la fabricación del producto o la prestación de un servicio específico, especificando las materias primas que vamos a utilizar y las que tenemos disponibles. ¿Por qué invertir en proyectos de inversión?
La importancia de elaborar un proyecto de inversión es el establecer todos los costos, productos, formas y prever la máxima cantidad de variables que puedan ocurrir antes de invertir. El proyecto de inversión nos permite saber si la inversión es rentable o no. La mayor importancia de este proyecto es el lograr controlar y analizar la máxima cantidad de variables posibles. Luego tenemos lo que es la evaluación, que es un procedimiento a través del cual se busca decidir si se recomienda o no realizar una financiación. La misión es orientar a comercializadores o empresas en pasatiempos que planean invertir dinero en nuevas iniciativas. A partir de esto, debemos determinar el perfil del proyecto. Es decir, luego de haber definido la idea, se realizará un estudio preliminar. Por lo tanto, se debe hacer estimaciones preliminares de costo y beneficios. Asimismo, durante esta etapa, se deberá realizar un análisis de las viabilidades de este proyecto. Estas etapas, como primero, tenemos el estudio de la prefactibilidad. En esta etapa se busca mejorar la calidad de la información analizando distintas alternativas de tamaño, localización, tecnología y financiamiento. Luego, en la segunda etapa, tenemos el estudio de factibilidad, en donde comprende los estudios detallados de la alternativa seleccionada, es decir, los estudios de mercado, la estrategia competitiva, identificar la mejor opción entre tamaño, localización, tecnología y financiamiento, y mejor estimación de los costos e ingresos. En la tercera etapa tenemos la ejecución del proyecto. Es cuando se pone en marcha el proyecto. El dueño de este puede preguntarse si es viable o continuar con él o ampliarlo. Estas cuestiones pasarán a ser relevantes en la medida que el entorno sufra cambios como por ejemplo en la política, en los precios relativos, en los cambios tecnológicos que influyan sobre el proyecto. Y en la cuarta etapa tenemos la evaluación ex post, es decir, los propósitos de la evaluación ex post es corregir para futuros estudios los errores de la aplicación y además de incentivar a los evaluadores de proyectos. Luego de todo este proceso debemos tomar la decisión sobre un proyecto, es decir, existen numerosas opiniones para realizar selecciones dentro de la evaluación de tareas de inversión, pero tenemos, por ejemplo, el plazo de recuperación simple, que este básicamente es un método de valoración de proyectos de inversión de un tipo estático, es decir, debido a que no tienen en cuenta el momento del tiempo en el que vencen sus flujos de caja. Se define como el tiempo que se tarda en recuperar el desembolso inicial realizando en una inversión. También tenemos el plazo de recuperación descontado, es decir, que es semejante al anterior, salvo en lo que se refiere al vencimiento de los flujos de caja, que este método sí se lo refleja en sus cálculos. También tenemos el valor actual neto, también llamado como el VAN, permite determinar si una inversión cumple con el objetivo básico financiero, es decir, maximizar la inversión. Según Mascareñas, en 2001, nos dice que el valor actualizado de la corriente de los flujos de caja no promete en general a lo largo de su vida. Como cuarto tenemos la tasa interna de rendimiento, también conocida como el TIR, pues es una medida de rentabilidad relativa de una inversión. Tipologías de los proyectos. Según Córdoba 2011, existen diferentes tipos de proyectos. Cada uno se dirige a solucionar determinadas barreras al desarrollo y tiene costos y beneficios específicos asociados de esta manera. De acuerdo a la naturaleza, los proyectos pueden ser dependientes. Son los proyectos que para ser realizados requieren que se haga otra inversión. Los independientes son los proyectos que se pueden realizar sin depender ni afectar ni ser afectados por otro proyecto. Mutuamente excluyentes son proyectos operacionales donde aceptar uno impide que no se haga el otro o lo hace innecesario. Por ejemplo, el adoptar el sistema de siembra directa hace innecesaria la inversión en maquinaria tradicional. También tenemos los proyectos de acuerdo al área que pertenece. Por ejemplo, los productivos son los que utilizan recursos para producir bienes orientados al consumo intermedio final. Estos pueden ser proyectos de producción agrícola, ganadera, forestal, entre otros. También tenemos los de infraestructura económica, los que generan obras que facilitan el desarrollo de futuras actividades, como por ejemplo caminos, canales de riego, electrificación y telefonía.
También tenemos los de infraestructura social, los que se dirigen a solucionar limitantes que afectan el rendimiento de mano de obra, tales como deficiencias en educación, salud, provisión de agua potable y para riego. También tenemos los de regulación y fortalecimiento de mercados. Son los proyectos que apuntan a clarificar y normalizar las reglas de juego de los mercados o fortalecer el marco jurídico, donde se desenvuelven las actividades productivas. Por ejemplo, los proyectos de saneamiento de título de propiedad. También tenemos de acuerdo al fin buscado. Por ejemplo, los proyectos de inversión privada. En este caso, el fin del proyecto es lograr una rentabilidad económica financiera, de tal modo que permita recuperar la inversión del capital, puesta por empresa o inversionistas. También tenemos los proyectos de inversión pública. En este tipo de proyectos, el Estado es el inversionista que coloca sus recursos para la ejecución del mismo. Los proyectos de inversión social son aquellos que el único fin es generar un impacto en el bienestar de la sociedad. Generalmente en estos proyectos no se mide el retorno económico. Es más importante medir la sostenibilidad futura del proyecto. Es decir, si los beneficiarios pueden seguir generando beneficios a la sociedad, valga la redundancia, aun cuando acabe el periodo de ejecución del proyecto. Vamos a ver los ciclos de vida de un proyecto. El ciclo de vida de un proyecto, de acuerdo a la mayoría de los autores, comprende 3 etapas. La primera, que es la preinversión o estudios. La idea es que la parte de identificación preliminar de un proyecto para la solución de un problema sin que se mida ningún proyecto para la solución de este problema. El tipo de análisis preliminar que indique la viabilidad del mismo. Solo cuenta con el nombre del proyecto, una breve descripción del mismo y el problema o necesidad a resolver. La inversión o ejecución consiste en realizar todas las actividades tendientes a ejecutar físicamente el proyecto, tal y como ha sido especificado en el estudio de preinversión y el diseño final. Se ejecutan los proyectos seleccionados y priorizados en la etapa de preinversión y que se les asignó recursos financieros, humanos y materiales. En operación o funcionamiento, la operación o funcionamiento constituye la última fase del proyecto. Se inicia la producción de bienes y servicios. Además, en esta etapa se sugiere hacer la evaluación de los resultados ex post, con la finalidad de medir los mismos con los previamente establecidos. Proyecto como un proceso y sus alcances. En el contexto del proyecto, el término alcance puede referirse a 2 tipos: el alcance del producto, que son las características y funciones que definen un producto, servicio o resultado, y el alcance del proyecto, el trabajo que debe realizarse para entregar un producto, servicio o resultado con las características y funciones específicas. Proceso de evaluación del proyecto, es decir, preinversión. En forma general, existen 5 estudios que deben realizarse para evaluar el proyecto. El estudio comercial, este indicará si el mercado es o no sensible al bien o servicio producido por el proyecto y la aceptabilidad que tendría en su consumo o uso. 2. El estudio de la técnica. Estudia las posibilidades materiales, físicas y químicas de producir el bien o el servicio que desea generarse en el proyecto. 3. El estudio legal. Un proyecto puede ser viable tanto por tener un mercado asegurado como por ser técnicamente factible. Podría existir algunas restricciones de carácter legal que impidan su funcionamiento en los términos que se pudieran haber previsto, lo cual se recomienda su ejecución. 4. El estudio de la gestión. El objetivo de este estudio es definir si existen las condiciones mínimas para garantizar la viabilidad de la implementación, tanto en lo estructural como en lo funcional. 5. El estudio financiero. Este determina, en último término, la aprobación o rechazo. Mide la rentabilidad que retorna a la inversión, todo medido en base monetaria. Los estudios de proyectos como proceso. El proceso de un proyecto reconoce 4 etapas, que son la idea, que es la que representa la realización de un diagnóstico que identifica distintas vías de solución. La preinversión. Esta se realiza los distintos estudios de viabilidad. En esta se concentran 2 aspectos: el nivel de factibilidad, que este selecciona frecuentemente aquellas opciones de los proyectos que se muestran más atractivas para la solución de un problema o el aprovechamiento de una oportunidad. Y segundo, el nivel de prefactibilidad. Este estudio profundiza la investigación y se basa principalmente en informar de fuentes secundarias para definir con cierta aproximación las variables principales referidas al mercado.
También tenemos la inversión. Considera todas las acciones destinadas a materializar la solución formulada y evaluada como conveniente. Y por último, la operación, es donde se adquiere su realización objetiva. Es decir, que la unidad productiva instalada inicia la generación del producto, bien o servicio, para el cumplimiento del objetivo específico orientado a la solución del problema. Los tres primeros estudios proporcionan información económica de costos y beneficios. Los estudios financieros, además de generar información, contribuyen los flujos de caja y evalúa el proyecto. Los estudios del mercado son más que el análisis y determinación de la oferta y la demanda o de los precios del proyecto. Este consiste en analizar y estudiar la viabilidad de un proyecto empresarial. Se trata de un proceso largo y de gran trabajo, durante el cual se recopila una gran cantidad de información relativa a clientes. Dentro del estudio de mercado tenemos el análisis del consumidor. Este tipo por objeto caracterizar a los consumidores actuales y potenciales, identificando sus preferencias, hábitos de consumo. La demanda pretende cuantificar el volumen de los bienes y servicios que el consumidor podría adquirir de la producción del proyecto. El estudio de la competencia. Este es fundamental por varias razones. Por ejemplo, la estrategia comercial que se defina por el proyecto no puede ser indiferente a ella. La oferta. Suele ser compleja, por cuanto no siempre es posible visualizar todas las alternativas sustitución del producto del proyecto. La comercialización. Uno de los factores más difíciles de precisar. Por lo tanto, la simulación de sus estrategias se enfrentan al problema de estimar reacciones y variaciones del medio durante las operaciones del proyecto. El estudio organizacional y administrativo, se refiere a los factores propios de la actividad ejecutiva de su administración, organización, procedimientos administrativos y aspectos legales. El perfil o gran visión. Análisis del entorno. Se denomina en torno a la parte del ambiente que interacciona con el proyecto en términos de fuentes de recursos y materias primas y receptor de influentes a través de los vectores ambientales, aire, agua, suelo, así como de otras salidas, empleo, confiabilidad social, etc. Subsistema natural, geomorfología, suelo, calidad de aire, ruido, hidrología. Subsistema sociocultural, efecto en la población activa, efecto sobre la salud, efecto sobre la barrera de la población, dinámica poblacional. Subsistema socioeconómico, generación de empleo, actividades económicas inducidas, usos del territorio, cambio de usos del suelo. Detención de necesidades. Esta etapa hace un hincapié en el desarrollo de una visión para el proyecto. Puede realizarse mediante los siguientes pasos. Primero, la selección del proyecto. Segundo, la preparación de una solicitud de la propuesta. Tercero, solicitud de propuesta. Anteproyecto o estudio de prefactibilidad. La prefactibilidad es un análisis preliminar de una idea para determinar si es viable convertirla en un proyecto. El concepto suele emplearse en el ámbito empresarial y comercial. Al realizar un estudio de prefactibilidad, se toman en cuenta diversas variabilidades y se reflexiona sobre los puntos centrales de la idea. Anteproyecto o estudio de prefactibilidad. Se estructura según, primero, el estudio del mercado. Segundo, el estudio financiero. Tercero, el estudio tecnológico. Cuarto, el estudio administrativo. Y por último, el estudio de impacto medioambiental. Factibilidad o anteproyecto. El análisis de factibilidad es la tercera y última parte de la serie de anteproyectos y consiste en determinar si un proyecto es, primero, técnicamente factible. Segundo, factible para el costo estimado. Tercero, será rentable.
Para este análisis considero necesario tratar los riesgos, el costo y los beneficios, asumiendo que el proyecto es técnicamente posible. Proyecto definitivo. Es el resultado definitivo del proceso de diseño y está constituido por los planos definitivos, vistas tridimensionales, memorias descriptivas y presupuesto que permitirán la ejecución de la instalación de una nueva oficina. Partes generales de la evaluación de proyectos. Primero, instalación de una planta totalmente nueva. Segundo, la elaboración de un nuevo producto de una nueva planta ya existente. Tercero, ampliación de la capacidad instalada o de la creación de sucursales. Cuarto, sustitución de maquinaria por obsolencia o capacidad insuficiente. Y por último, prestación de algún servicio. En conclusión, del diseño y evaluación del proyecto de inversión es medir su valor económico, financiero o social a través de técnicas e indicadores de evaluación con los cuales se determina la alternativa viable u óptima de inversión. Aquí en la biografía, como observamos, estas son las fuentes donde se obtuvo cada una de la información. Gracias.